el trabajo es a base de esfuerzo, que el trabajo es a base de trabajo duro. Tienen la idea millonaria, la idea que dice, no, esto es lo que me quiero dedicar. Bueno, hermano, pero no das un paso, hermano, la vida no te va a poner el resto. ¿Qué tan responsable estás siendo con el proceso que vos viviste? Porque si la vida te lo puso es porque sabía que vos lo ibas a resignificar. Y si una lealtad con alguien de tu familia te está impidiendo a conseguir eso que querés. Se viene un segundo episodio en la ciclovía con un tema, Emi, con un tema que dijimos, ok, es momento de tocar esto. ¿Por qué? Porque queremos que acá se empiecen a cuestionar cuando te miren este video si realmente como se están moviendo sigue siendo o con un patrón inconsciente, con una lealtad familiar inconsciente y con una deuda inconsciente que pensás que le debes algo a tus papás y a tu familia y que por eso no estás brillando. Con una culpa inconsciente que muchas veces tenemos que nos empieza a autosabotear, que atraemos cosas que no nos damos cuenta, pero inconscientemente nos autosaboteamos para no estar viviendo tu propósito, para no estar viviendo lo que realmente querés. Y ahí viene el hecho de, gracias. Bueno, acá nos patrocina. A la vuelta, a la vuelta. A la vuelta. Entonces, fíjense cómo muchas veces, por querer salir del molde, ¿qué pasa? Cuando seguramente todo el camino acá no encajan, y ahí es donde está el hecho de decir, bueno, no encajo, quiero buscar algo diferente, salgo del molde, salgo de esa cajita, y ahí me vuelvo el rebelde de la oveja negra, que nosotros llamamos la oveja dorada, sí. Y rompo los moldes, rompo la estructura y me voy a hacer mi vida porque no quiero seguir como mi familia es, como mi familia trabajó, como mi familia pensaba o diferentes jefes. ¿Qué pasa cuando salí del molde? Muy bueno eso que decís, Emi, porque que muchas personas se van a sentir identificadas. ¿Y por qué? Porque claro, cuando empezás a cuestionar, por ahí lo que pasa es que, bien, listo, me peleo y salgo al mundo a hacer lo que me gusta, pero ¿qué me mueve? El poder reconfirmarle a mi familia, poder reconfirmarle a mi entorno que yo tenía razón y no mi familia. Total. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Como que buscas generar ingresos y buscas salir adelante, pero no desde el amor, no porque realmente te apasiona, sino para decirle, no, mi papá me criticó porque yo estaba haciendo algo diferente que él, entonces quiero demostrarle de que realmente yo tuve razón y no él. Y chicos, o sea, es muy importante que se logren cuestionar eso, porque fíjate que tampoco te estás moviendo del amor. Sí, quizás cuestionaste lo establecido, que estás haciendo lo que te gusta, lo que sea, pero lo que te mueve no es esa expansión, sino lo que te mueve es cómo hago para demostrarle a mi familia de que yo era quien tenía razón. Y eso muchas veces te juega de forma inconsciente y te autosabotea. Lo que dijo Nico tiene demasiado sentido, porque listo, perfecto. Tomaste un camino diferente, ya no sos como tu familia, ya no sos como, no sé, tu papá que trabajaba todo el día, tu mamá que sacrificaron sus sueños por otra cosa y no pudieron realmente vivir de lo que les apasionaba, o lo que quería, o lo que realmente el corazón les decía. Pero ¿qué pasa? Si hay un punto en tu vida en el cual todavía no estás disfrutando, por más que tomaste caminos diferentes, no estás disfrutando de lo que haces, sentís que en cierto punto te pesa, sentís que todavía lo haces porque estás buscando validación, porque estás buscando reconocimientos. Fíjense que la energía padre y madre tal vez cambió, pero externamente la vida te pone la misma energía porque todavía no pudiste sanarla, no pudiste realmente ponerle amor y luz. Entonces, claro, la vida dice, bueno, listo, uno se la cree, dice, bueno, listo, saco de mi familia, y empiezo a hacer otra cosa. No, ya está, ya se pasó, pero después en tu trabajo te empiezan a pasar situaciones o patrones muy similares con los que tenían con tu papá, con los que tenían con tu mamá, y ahí es donde aparece esta culpa inconsciente y estos autosaboteos inconscientes que nos atraemos. ¿Para qué? Porque todavía seguimos teniendo lazos y seguimos teniendo lealtades con ellos sin darnos cuenta. Me encanta esto que comparte Emi, o sea, dime un punto importante, que también, no sé si seguís en la misma ciudad o lugar donde naciste o lo que sea, pero es muy importante que entiendas que vos te vayas de tu país, que te vayas de tu entorno, recordá que a tu subconsciente te lo llevas con vos. Entonces, esto que dice Emi es muy, muy importante porque, listo, ponele que no veas a papá y a mamá, pero la energía sí se te va a representar a través de otras personas. O sea, esa energía masculina, esa energía femenina como modelo de referencia te va a seguir representando. Por eso nosotros siempre decimos con Emi, si te vas de tu lugar o lo que sea, que no sea para escapar, porque si escapás, en tu subconsciente va a tener la misma información y que vas a proyectar lo mismo a través de otras personas. Punto importante que está diciendo Emi, que me encanta, es esto de realmente entender desde dónde te estás moviendo. Y muchas veces lo que suele suceder, Emi, es que como naciste, como lo que aprendiste de tu papá y de tu mamá, es que el trabajo es a base de esfuerzo, que el trabajo es a base de trabajo duro, de agarrar la pala, como decimos nosotros ahí en Argentina, es si vos acá estás disfrutando de lo que haces, estás como que manejás tus propios tiempos, tenés un estilo de vida libre, eso no es compatible con lo que aprendiste en tu familia. Entonces, ¿qué pasa? Esa culpa inconsciente, lo que estás diciendo es, no, pará, no estoy siendo leal a mis papás,
porque yo estoy disfrutando de lo que hago y ellos tenían un trabajo y se esforzaban. Entonces ahí es donde te vas a empezar a autosabotear, ¿ok? Y es muy importante, chicos, que veamos esto, porque fíjate cómo para no contrarrestar lo que vivimos de nuestros padres, inconscientemente nos generamos situaciones para ser igual que ellos. Si ellos trabajaban duro y sobrevivían por mes, ¿cómo yo voy a disfrutar de lo que hago y voy a tener mucho dinero? No, porque significa que en la escala de valores estoy priorizando el dinero antes que mi familia. Entonces es muy importante que lo hagamos consciente, porque si no, eso es lo que no te está permitiendo crecer. ¿Y en qué nivel se te puede estar presentando, por ejemplo, esos patrones? Por ejemplo, listo, vos dijiste el tema del trabajo. Sí, que eso está bueno lo que dice Nico, porque literal el tema del trabajo es algo importante. Vos ya viste el molde, todo listo, ahora te dedicas a lo que crees, a lo que tu corazón te decía. Sí. Y eso nos ha pasado mucho con Nico, claro. Cuando vos empezás a ver los conceptos que tenés de lo que es trabajar y que trabajar tiene que costar, como dijo Nico, o sea, de alguna manera te vas a estar autosaboteando. Sí. O a través del trabajo, o porque listo, ya trabajás lo que querés, pero no lo vas a estar disfrutando, y a eso es lo que queremos llegar. Hay algo inconsciente tuyo que no te permite estar presente, no te permite disfrutar lo que estás haciendo. O por ejemplo, otra cosa, que puede estar bloqueando la entrada de dinero, la energía del recibir en tu trabajo, porque tal vez, ¿qué pasa? Vos sentís que vivís de tu pasión, estás alineado, pero inconscientemente sabes que el dinero se consigue trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez das mucho valor. A nosotros nos pasó con el contenido. Dar todo gratis, trabajo, sí. Dar. Sentíamos que estábamos debiendo algo al mundo. ¿Por qué? Porque sentíamos que cuando dabas más, Wandas hermanos, cuando dabas más, nosotros creíamos que dando más era porque, claro, nos sentíamos más útiles, sí, entre comillas. Y amigo, y estás compartiendo algo muy importante, porque fíjate que ese querer dar es una culpa inconsciente. Sí. Es porque sentís que tenés una deuda con el mundo. ¿Por qué? Porque saliste de tu casa, cuestionaste lo establecido, saliste del molde, pero te sentís culpable por salir del molde. Entonces, ¿qué quieres ahora? Aportar. Y fíjate cómo inconscientemente no te sentís merecedor, inconscientemente no marcas una diferencia a nivel económico y terminás tomando decisiones que de forma consciente o inconsciente lo que hacen es que sigas en modo supervivencia. Amigo, siento que está saliendo un tema muy importante, brutal. Que no sé qué estás haciendo mientras lo mirás o mientras lo escuchás, pero es muy importante que le pongas pausa, hagas presencia, tómese una buena respiración y te lo pregunte, porque si no, sí, tu vida sigue, pero recordá que la vida la dirige el piloto automático si nos hace inconsciente, y ese piloto automático viene de todo lo que vivimos nosotros desde chicos. Entonces, si te sentís en un punto así, muy importante que logres parar un poco y lo cuestiones. Exacto, y mira, pongamos otro punto, porque poniendo ejemplo yo creo que lo podemos hacer bien práctico para que la gente lo vaya entendiendo. Sí. Estábamos hablando del que necesitas dar mucho, porque todavía no puedes sostener el bienestar. Tal vez ahora te entra dinero, pero necesitas inconscientemente sacarlo. Entonces te entra, se te va, te entra, se te va. Sí. O por ejemplo, cuando te entra dinero, sentís que tenés que hacer más y no puedes estar en paz. No puedes estar, hey, soy merecedor de esto. Y no es que porque tengo que sentarme 25 horas en la frente de la computadora o 25 horas trabajando, ahí sí voy a valer. Sí, y a ver, o sea, tenemos un episodio con Emi que hicimos hace un par de semanas que tiene que ver con esto de cómo salir del estado de supervivencia. Y es un punto muy importante que esto dice Emi, porque cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente, recuerden que funciona a medida nuestra. Entonces, cuando empiezan a marcar la diferencia, cuando empiezan a tener liquidez disponible, ¿qué le pasa? Como que se vuelven los salvadores de todo y quieren empezar a darle dinero a su familia, que quieren empezar a invitarlo a viajar. A ver, una creencia que es muy importante que vos decís, si yo invierto en mí, invierto en mentorías, es donde duplico mi dinero. Está muy bueno, pero fíjense cómo nuestra mente se nos pone a medida. Me pasó con clientes en el cual todo el tiempo les llegaba dinero, no, porque yo quiero seguir reinvirtiendo. ¿Y saben qué pasaba? Siempre su capacidad de ahorro terminaba siendo la misma y otra vez se quedaba sin liquidez. ¿Por qué? Porque lo que querían hacer era reconfirmar ese estado de supervivencia. Nos sentimos cómodos en esa incomodidad de no saber qué va a pasar el mes que viene, si vamos a poder comer o lo que sea. Que logremos empezar a sentirnos cómodos con liquidez. Que logremos empezar a sentirnos cómodos con esa energía dinero. Normal. Exacto. Normal. Exacto. Y Nico, eso que decís es brutal. Porque capaz que hay un punto que, claro, hoy no ganas 15.000 horas, okay, pero estás empezando a monetizar tu negocio, tu emprendimiento o lo que sea que hagas. Perfecto. Y crees que, listo, gano 1.000 dólares. ¿Crees que los 1.000, 3.000, 4.000 te vas a hacer más feliz o te vas a sentir mejor? No. Que todavía hay esas lealtades que vas a seguir saboteando. Entonces, chicos, esto es muy importante porque ya saliste del molde, ya estás haciendo lo que querés. Ahora que haces lo que querés, no te está yendo bien, no lo disfrutás, no estás en paz. Ahí es donde tenemos que traer este tema, y para esas personas que están ahí es donde vamos a, cuando literal ya desbloqueas eso,
es brutal, porque ya no te estás moviendo para quererle demostrar algo a tu papá, quererle demostrar algo a tu mamá o a tu familia. Sí. Wow, qué lindo, amigo, que estamos compartiendo esto, porque fíjense cómo en cada episodio, si nos vienen siguiendo, es como un proceso de evolución, un proceso de evolución. Entonces, si tu realidad financiera y tu estilo de vida y tu disfrute y no es acorde a lo que vos crees que te mereces, este punto que estamos tocando con Emi nos parece muy importante. Si todavía están acá viendo y escuchando este episodio, no se olviden suscribirse, que hace que YouTube y Spotify nos recomienden mucho más. No les cuesta nada, es un botoncito ahí abajo y realmente hace que el mensaje que estamos trayendo y todo esto que estamos hablando le poder encajar, y también con todos los invitados que hemos entrevistado, se expanda mucho más, llega a más almas, llega a más personas. Y otra cosa, o sea, pusimos a ver los números con Emi y el 95% de las personas no están suscritas. Y recordá, no se trata de nosotros, pero fíjate cómo un mensaje así le puede ayudar a otra persona que ama lo que hace, qué sé yo, pero todavía hay algo que no disfruta. Este video le puede llegar, entonces suscríbete, compartilo, que eso va a hacer que llegue a más voces. Continuamos con el episodio. Sí, y con eso que estamos compartiendo con Emi es muy importante que sobre todo logremos mirar a papá y a mamá o a tu modelo de referencia, porque nosotros siempre decimos, no importa, era en el papá, ¿no? Sino los modelos de referencia que tuviste de ese masculino y de ese femenino. Y es muy importante en este punto, Emi, que realmente nosotros logremos honrarlos. ¿Qué es honrar a papá y mamá? Honrar a papá y mamá no significa hacer lo que ellos quieren que haga, es sacar tu mejor versión, porque ahí es donde realmente vas a resignificar y donde vas a usar a tu favor todo el amor que ellos oyeron. Pero no se trata de, no, pasa que ellos me dieron absolutamente todo, entonces yo todo lo que gane, todo lo que haga con mi vida, se los quiero retribuir a ella. No, no tenés una deuda con tu papá. Todo lo que hicieron tu papá no se lo tenés que devolver con dinero. Se lo tenés que devolver simplemente brillando vos como persona y poder darle ese amor que recibiste a todo el mundo. ¿Qué me pasó de mí? O sea, esto que hablaba de por ahí con clientes, es como que ¿cuál era el motor de muchos? No, porque yo lo que quiero es jubilarlo a mis papás. Yo lo que quiero es comprarle un carro, lo que sea. Fíjate lo egoísta que estás haciendo. ¿Por qué? Porque, claro, tenés dinero ahora y ¿en quién lo querés repartir? En tu familia, en tu papá, en tu mamá o en las personas que vos conocés. Ok, y te pregunto, ¿qué diferencia hay entre tu papá y esa persona que está ahí sirviendo café? Nada. ¿Bien? ¿Bien? Eso. Ahora. Entonces, fíjate cómo es muy importante que entiendas que la mejor manera de quizás pagarle eso o devolverle todo el amor a tus papás es sacar tu mejor versión y compartirlo al mundo. Sí. Es lo que estamos haciendo con Emi, que es lo que hacen muchas personas. Encuentran ese talento, aman lo que hacen y tratan de brillar y de compartirlo al mundo. Y usan el dinero como herramienta de expansión de ese talento. Sí. Y no usan el dinero para devolvérselo a su familia. Mira qué interesante esto, porque yo siento que llevamos 2 años, año y medio aquí acá en Medellín. Sí. Y siento que en cierto punto, cuando empecé a emprender, cuando empecé a encontrar mi camino y empecé a realmente encontrarme, ¿sí? Que empezamos después a exponer mucho con Nico. Buenas. Que literal el podcast fue nuestra herramienta de comunicación, de autoterapia. O sea, y la mayoría, fíjense qué interesante esto, porque la mayoría nos preguntan, ¿cómo arrancaron el podcast? El podcast nos arrancó a nosotros, sí, o sea, literal. Fue hablarnos a nosotros. Entonces nunca lo arrancamos por buscar algo. Pero antes de eso sí que sentí que he muchas veces emprendido o queriendo hacer algo diferente, salir un poco del molde. ¿Por qué? Por querer mostrarle de que puedo tener una vida diferente tal vez a mi padre o a mi familia. Y después de año y medio, 2, que vuelvo a reencontrarme con ese niño que estaba herido, con ese niño interior que estaba herido, de que todavía no se sentía reconocido, no se sentía valioso, tenía que buscar afuera, en negocios, en personas. Ahí es donde recién haces una resignificación de lo que estaba pasando. Y esta diferencia, chicos, que estamos marcando, es lo que te hace salir del estado de supervivencia al estado de expansión. Porque tú usas a tu familia a tu favor, pero tu norte está hacia adelante. Porque ahí es donde literal empezás a pasar del estado, él dijo, de supervivencia a expansión. Llamarle fuerza, poder. Ya no estás vibrando en estado de miedo, de culpa, de ansiedad. Entonces ya no estás vibrando de la fuerza. Y chicos, estas preguntas que vamos a hacer ahora y que le estamos haciendo son para que realmente las anoten, se las lleven. Por más que estés escuchando esto en un gimnasio, agarrar el celular, frenar el podcast, si algo te resonó, escribilo, ¿sí? Y lo mismo si lo estás escuchando o viendo en YouTube, escribí, porque esa información que te está llegando y que se resuena es la información que estás necesitando para el próximo paso de expansión y de evolución de que vas a hacer. Entonces, yo me pongo a pensar cómo el Emi o el Nico se movía anteriormente
a resignificar nuestra relación o de esa lealtad con la familia, se movía, o la fuerza, se movía. Acabo de ver ahora. Yo, Estamos en mitad del episodio. podcast en vivo, ¿cómo hago? Saludos. Yo soy experto en México. Sí. Dice sí, por el lugar. Tengo un podcast. ¿En serio? Cosa de paz en el Midash. Cosa que son. Y esto, o sea, y ahí hoy un cuento con esto que sucedió. ¿Qué estamos haciendo con Emi? Nos estamos poniendo incómodos. Estamos saliendo al mundo a seguir compartiendo el mensaje. Y ahí es donde la vida actúa. Ahí es donde empiezan a aparecer personas, lo que sea. Fíjate, ahí apareció una persona que puede haber una alianza, tiene un podcast. Chicos, y eso es lo más importante. Es que cada vez que ponga más incómodo. Porque mientras estás alineado internamente, recordá que lo que te está moviendo es cómo le llegas a más personas. Mirá. Y eso es lo que provoca el cambio. Eso que está diciendo Nico es interesante, porque a ver, ¿cuánta gente nos habla que tienen podcast? Hay mucho que les pasa por querer mantener un estándar de calidad, arrancan un podcast súper top y después se les muere el podcast. ¿Por qué? Porque no tienen para invertir en un estudio, porque no pueden más sostenerlo. Pero ¿qué pasa? Se olvidan del mensaje y se olvidan de para qué arrancaron este podcast. Total. O sea, y eso es brutal y lo hemos hablado con un montón de personas, Nico. Sí. Vienen personas y dicen, no, yo también tengo un podcast. Ah, bueno, pero ¿desde dónde arrancaste ese podcast? O sea, estás poniendo tu propio criterio de que no, si no está estándar, no lo comparto, no comparto el mensaje. ¿Vos pensás que a nosotros nos da igual? O sea, si nosotros tenemos un mensaje tan fuerte, nos venimos a hacer podcast hasta con el celular. Y eso es lo que hace la diferencia de cada persona. A nosotros, en nuestro podcast, ser constantes y priorizar el mensaje sobre todo, fue lo que nos hizo también exitoso con el podcast. Siempre hablamos de autosaboteos, el programa y demás. Eso que te dice Emi es una parte de un autosaboteo. ¿Por qué? Porque ¿qué te está diciendo tu mente? No, pasa que yo tengo un mensaje lindo, pero como no tengo el iPhone, porque no tengo una cámara, porque no me gusta hacer contenido de baja calidad, prefiero hacerlo cuando tenga buena calidad. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás dejando de compartir el mensaje y toda tu sabiduría. Estás siendo egoísta, por eso te estás guardando vos. Una lealtad. Exacto. Es que forma parte, amigo, de esa lealtad inconsciente. Y recordá, tu mente funciona a tu medida. Entonces te va a ir creando pensamientos para reconfirmarte de que no, es verdad. Todavía no arranquemos. Pero es lo mismo. Pero eso le pasa a todos, chicos. O sea, entonces, por eso te hace tan importante traer estos temas. Estamos profundizando. Y así un montón de personas de que tienen la idea millonaria. La idea que dice, no, esto es lo que me quiero dedicar. Bueno, hermano, perfecto, te querés dedicar a eso, pero no das un paso, hermano. La vida no te va a poner el resto. Y si realmente no soltás tu ego de querer hacer eso para reconocimiento o para caerle bien a alguien, así te vas a quedar en un lugar. Entonces, qué importante cuando empezás a identificar todo esto es esa alineación interna que te va a hacer que sea lo que hagas, vas a poder hacerlo porque ya no es por un beneficio propio, sino es por algo mayor. Y no se trata de ti, es a través de ti. Entonces, si esa información que está bajando, que es más fuerte que vos, porque es una intuición, porque todo lo que resignificaste en tu vida y dejas que el molde fue para hacer algo que fue como un llamado, ok, pero eso lo decís en el día a día. No es una vez a la semana en un estudio en el cual te peinás y ahí comparto. No, es en tu día a día. ¿Cómo haces para compartir ese mensaje? Porque ahí es donde se te abre el mundo, ahí es donde se te abren las puertas. Quiere decir, estoy entregado al proceso, estoy entregado a compartir ese mensaje. Mira, le vamos a mostrar un panorama porque no le mostramos nada de lo que es la ciclovía. Lo vi. Vamos, Nico. Podríamos hacer un episodio corriendo, ¿eh? Querés salir del molde, querés ser vos mismo, ser más auténtico, estar más conectado con vos. Pero si no le das voz y si no te expones al mundo real, acá, si no te expones al mundo real, Es lo mismo que nada. Y Emi, dijiste la palabra clave, o sea, vayan quedando con ese responsabilidad. ¿Qué tan responsable estás siendo con lo que Dios bajó a través tuyo? ¿Qué tan responsable estás siendo con el proceso que vos viviste? Porque si la vida te lo puso porque sabía o llevó lo ibas a resignificar, porque detrás de todo lo que vos viviste y aprendiste hay sabiduría. Ok, esa sabiduría no es para compartirla con tu familia, con tus amigos. Esa sabiduría es para compartirla acá en el mundo, porque ahí es donde realmente te ves a través del otro. Ahí es donde realmente empiezan las formas, empiezan los negocios y ahí es donde el dinero real aparece. ¿Por qué? Porque el dinero va a ser como consecuencia de lo que estés impactando en el mundo. ¿quiénes son las personas, Nico, que más piensan y de que les da miedo y por eso se autosabotean y no lo hacen? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? La familia y los amigos. Las personas más cercanas que vos decís, no, ¿qué va a opinar mi familia? O sea, Y es muy importante entender porque tus clientes, tus proveedores, tus socios no va a ser las personas que hoy tu mente conoce. Pero no te limites con el entorno que vos conoces porque recordá que tenemos el inconscientemente incompetente, que es ese campo de todas las posibilidades que no conocemos. ¿Cómo lo empezamos a conocer? Así, exponiéndote. ¿qué vida estás queriendo sostener? La vida de quién estás queriendo sostener. Así que amigos, si llegaron hasta acá del podcast y les ha gustado, ya saben, se suscriben acá abajo, nos dejan el like, nos dejan el comentario. Así que nos vemos Nos vemos en la siguiente tirada.